La Biblia es un libro lleno de historias de fe, redención e intervención divina. Contiene muchos cuentos impactantes e impresionantes que han cautivado a los lectores durante siglos. En este video, exploraremos 10 de las historias más impactantes de la Biblia que debes conocer. Nuestra primera historia impactante proviene del libro del Génesis, donde aprendemos sobre la creación del mundo y la caída del hombre. Según la Biblia, Dios creó a Adán y Eva, los primeros humanos, y los colocó en el jardín del Edén. Sin embargo, fueron tentados por la serpiente y comieron del árbol prohibido del conocimiento, lo que llevó a su expulsión del paraíso. Pasando a la historia del arca de Noé, nos encontramos en un mundo que se había vuelto corrupto y lleno de maldad. Dios vio esto y decidió enviar una inundación devastadora para limpiar la tierra. Le ordenó a Noé que construyera un arca y reuniera a 2 de cada animal para sobrevivir al diluvio. La parte impactante de esta historia es la magnitud del diluvio y la preservación milagrosa de Noé, su familia y los animales a bordo del arca. A continuación, nos encontramos con la historia de la Torre de Babel. Después del diluvio, la humanidad buscó construir una torre que llegara a los cielos, un acto de orgullo y desafío contra Dios. En respuesta, Dios confundió sus idiomas, haciendo que no pudieran entenderse. Este evento condujo a la dispersión de personas en toda la tierra y la diversidad de idiomas que tenemos hoy. Una de las historias más impactantes de la Biblia es el relato de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades eran conocidas por su extrema maldad e inmoralidad. Dios decidió destruirlos, pero Abraham le suplicó que perdonara las ciudades si se podían encontrar algunas personas justas. Desafortunadamente, se descubrió que las ciudades eran completamente corruptas, y Dios llovió azufre y fuego, reduciéndolas a ruinas. En el libro del Éxodo, nos encontramos con la impactante historia de las 10 plagas de Egipto. Dios envió una serie de plagas desastrosas sobre Egipto como una manera de liberar a los israelitas de su esclavitud. Estas plagas incluyeron convertir el río Nilo en sangre, enviar ranas, piojos, moscas y langostas, causando oscuridad y finalmente derribando al primogénito de Egipto. Estas señales del poder de Dios llevaron al faraón a dejar ir finalmente a los israelitas. Otra historia impactante de la Biblia es la separación del Mar Rojo. Después de que los israelitas abandonaron Egipto, se encontraron atrapados entre el ejército egipcio perseguidor y el mar. Pero Dios intervino, separando las aguas y permitiendo que los israelitas pasaran por tierra seca. Una vez que cruzaron, el mar volvió a cerrarse, ahogando a todo el ejército egipcio. Una de las historias más famosas de la Biblia es la de David y Goliat. Goliat, un guerrero filisteo gigante, desafió a los israelitas a enviar un campeón para luchar contra él en un solo combate. David, un joven pastor, se ofreció como voluntario y derrotó a Goliat con una sola piedra de su honda. Esta impactante victoria demostró el poder de la fe y la capacidad de Dios para usar a los débiles para vencer a los fuertes. La historia de Jonás y la ballena es otra historia impactante de la Biblia. Dios le ordenó a Jonás que fuera a la malvada ciudad de Nínive y entregara un mensaje de arrepentimiento. Jonás, sin embargo, trató de escapar de la orden de Dios y abordó un barco en dirección opuesta. Como castigo, Dios envió una gran tormenta, y Jonás fue tragado por un pez grande. Después de 3 días y noches en el vientre del pez, Jonás se arrepintió y fue vomitado a tierra firme. Continuando con historias impactantes, llegamos a la historia de Daniel en la guarida del león. Daniel, un fiel siervo de Dios, fue arrojado a una guarida de leones hambrientos como castigo por orar a Dios en lugar del rey. Sin embargo, Dios protegió a Daniel, y los leones no le hicieron daño. Esta intervención milagrosa mostró el poder de la protección divina de Dios. Finalmente nos encontramos con la historia de la crucifixión y resurrección de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, fue crucificado en una cruz, una forma brutal de ejecución. Pero 3 días después, resucitó de entre los muertos, desafiando todas las expectativas y conquistando la muerte. Este impactante evento es la piedra angular de la fe cristiana y significa la victoria final sobre el pecado y el don de la vida eterna. Estas 10 historias impactantes de la Biblia ilustran el poder, la misericordia y la intervención divina de Dios a lo largo de la historia.
continúan inspirando y provocando asombro en creyentes y no creyentes por igual. A medida que profundizamos en los misterios y enseñanzas de la Biblia, se nos recuerda constantemente las profundidades del amor de Dios y las increíbles narrativas que han dado forma a la comprensión de la humanidad, de la fe y la espiritualidad. Continuando, descubrimos la historia de Sansón, un hombre bendecido con una fuerza increíble por Dios. La fuerza de Sansón se derivaba de su largo cabello, y mientras mantuviera su cabello sin cortar, sería invencible. Sin embargo, su amor por Dalila llevó a su caída. Ella descubrió el secreto de su fuerza y lo traicionó a los filisteos. Le afeitaron la cabeza, le despojaron de su poder y lo capturaron. Pero en un acto final de fuerza, Sansón separó los pilares del templo, derribándolos sobre sí mismo y sus enemigos. La historia de Moisés y la zarza ardiente es también una historia notable de la comunicación de Dios con la humanidad. Mientras Moisés cuidaba su rebaño en el desierto, se encontró con un arbusto que estaba en llamas, pero no consumido por las llamas. Desde dentro de la zarza ardiente, Dios habló a Moisés y reveló sus planes para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Este encuentro provocó el viaje de Moisés como profeta y líder de los israelitas. En el Nuevo Testamento, encontramos la historia de la mujer en el pozo, un encuentro impactante que demostró el amor y la gracia de Jesús. Jesús, cansado y sediento, se encontró con una mujer samaritana en un pozo y le pidió un trago. A pesar de las barreras culturales y religiosas entre ellos, Jesús entabló una conversación con la mujer y se reveló como el agua viva, ofreciendo su vida eterna. Este encuentro transformó su vida y se convirtió en testigo de su pueblo, llevando a muchos a creer en Jesús. Otra historia impactante en el Nuevo Testamento es la conversión de Pablo. Pablo, anteriormente conocido como Saúl, fue un feroz perseguidor de los primeros cristianos. Pero en su camino a Damasco para arrestar a más creyentes, tuvo una visión cegadora de Jesús y escuchó su voz. Este encuentro llevó a la conversión de Pablo y se convirtió en una de las figuras más influyentes en la difusión de las enseñanzas de Jesús en todo el mundo antiguo. La historia del Hijo Pródigo es una parábola poderosa que enseña sobre el perdón y la redención. Un joven le pidió a su padre su parte de la herencia y la desperdició en una vida de exceso e indulgencia. Pero cuando tocó fondo, decidió regresar a casa y pedir perdón. Para su sorpresa y alegría, su padre lo recibió con los brazos abiertos y lanzó una gran fiesta para celebrar su regreso. Esta historia destaca el amor incondicional y la misericordia de Dios. Ahora, profundicemos en la impactante historia de Jesús alimentando a las multitudes. En múltiples ocasiones, Jesús multiplicó milagrosamente unas cuantas hogazas de pan y pescado para alimentar a miles de personas. El caso más famoso es cuando alimentó a 5,000 hombres, sin incluir mujeres y niños, con solo 5 panes y 2 peces. Este acto de provisión muestra el poder de Jesús para satisfacer las necesidades físicas y espirituales de sus seguidores. En el libro de Apocalipsis nos encontramos con una serie de visiones y profecías impactantes dadas al apóstol Juan. Estas visiones incluyen la apertura de los 7 sellos, el sonido de las 7 trompetas y el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Estas imágenes apocalípticas y lenguaje simbólico representan los últimos tiempos y el juicio final de Dios sobre la tierra. Una de las historias más impresionantes de la Biblia es la transfiguración de Jesús. Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de un evento notable en una montaña cuando la aparición de Jesús se transformó ante sus ojos. Su rostro brillaba como el sol, y su ropa se volvió deslumbrante y blanca. Moisés y Elías aparecieron y conversaron con Jesús, confirmando su naturaleza divina. Esta manifestación divina dejó a los discípulos asombrados y fortaleció su fe en la identidad de Jesús como el Mesías. La historia de la resurrección de Lázaro es otro evento impactante y milagroso registrado en la Biblia. Lázaro, un querido amigo de Jesús, había muerto y fue enterrado durante 4 días. Pero cuando Jesús llegó a la tumba, ordenó a Lázaro que saliera, y salió vivo, completamente restaurado. Esta extraordinaria demostración del poder de Jesús sobre la muerte presagió su propia resurrección y dio esperanza a todos los creyentes en la vida eterna. Por último, no debemos olvidar la impactante historia de la crucifixión misma.
Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, soportó voluntariamente un sufrimiento inimaginable y humillación en la cruz. La crucifixión fue una forma brutal y tortuosa de ejecución, pero Jesús voluntariamente se sacrificó para expiar los pecados de la humanidad. Este acto de amor desinteresado y sacrificio final continúa inspirando y transformando vidas hasta el día de hoy. Estas historias impactantes de la Biblia nos recuerdan la naturaleza extraordinaria e incomprensible del poder, el amor y la gracia de Dios. Demuestran su capacidad para trabajar de maneras extraordinarias, desafiar las expectativas humanas y lograr la redención y la salvación. A medida que continuamos explorando las páginas de la Biblia, estamos continuamente asombrados y humillados por los misterios divinos y las revelaciones que contiene. La Biblia es un tesoro interminable de historias impactantes que desafían nuestra comprensión del mundo y nos invitan a considerar las profundidades del carácter de Dios. Desde intervenciones milagrosas hasta parábolas cautivadoras, cada historia presenta una oportunidad para que reflexionemos sobre nuestras propias vidas y profundicemos nuestra relación con nuestro Creador. A medida que navegamos por las complejidades de la vida, vamos a sacar inspiración y orientación de estas historias impactantes de la Biblia, que enciendan nuestra fe, nos llenen de asombro y nos recuerden el amor ilimitado y el poder de aquel que escribió estas increíbles narrativas, y que sigamos buscando sabiduría y revelación a medida que avanzamos en las páginas de la Biblia, desbloqueando sus verdades eternas para las generaciones venideras.